Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Este programa es llevado a ti gracias a Retos y Logros Cumplidos AC. Gaceras clandestinas. ¿Quién autoriza el peligro? Hemos observado en los últimos meses notas periodísticas y manifestaciones de vecinos quejándose del peligro que representan la instalación de tuberías subterráneas, eventualmente transportadoras de gas, más nuevas ubicaciones de gaseras para carburación que no cumplen con requisitos de seguridad mínimos, construyéndose en lugares cercanos a escuelas, centros de salud y muy vecinos a conjuntos habitacionales que serán los primeros expuestos al peligro de un accidente probable con el manejo del combustible, sin la supervisión requerida en estos delicados casos. Hoy, sobre la mesa, expondremos este tema recibiendo a los integrantes de Retos y Logros Cumplidos AC, que nos explicarán al detalle de los riesgos latentes a los que se enfrenta la ciudadanía si las autoridades en turno no toman cartas en el asunto y siguen dejando que avancen estos focos de peligro en la ciudad. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de candente actualidad. Es decir, es un tema delicado, un tema que queremos tratarlo a fondo porque las últimas semanas, como decíamos en el audio, notamos una cantidad muy profusa de información sobre este específico tema que nos inquieta a todos. Pero bueno, sin más prólogo, presento a mi compañera Carla. Muchas Buenas gracias, noches. José. Buenas noches a todo nuestro público y de verdad es un tema muy preocupante, no solamente para adultos, sino también obviamente para niños, familia, claro, para toda la sociedad, y le queremos dar la bienvenida a integrantes de la Asociación Civil Retos y Logros Cumplidos. Bienvenidos, buenas noches, licenciado Jorge, licenciado Juan, bienvenidos a esta su casa. Muchísimas gracias Carla. Gracias por la invitación también, señor José Alfredo Chicone. Gracias, vamos a escuchar un breve resumen acerca de sus currículums y ahorita volvemos. Muchas gracias. Gracias. Jorge Alberto Escárcega Germán es maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC. Además, cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un diplomado en Justicia Alternativa y Juicios Orales. Desde 2017 es asesor jurídico de la Asociación Civil Retos y Logros Cumplidos. Además, es presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa. También es asesor externo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana. Y desde 1995 fue socio fundador de Corporación de Abogados del Noroeste, Sociedad Civil. También nos acompaña Juan Jaime Ojeda Domínguez, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Además, cuenta con un posgrado en Derechos Humanos en la misma facultad. Actualmente, es director general de la Asociación Civil Retos y Logros Cumplidos. También es miembro y coordinador del Ala de Jóvenes Abogados dentro del Colegio de Abogados Emilio Rabasa desde enero de 2018. Miembro activo del Benemérito Centro Mutualista de Zaragoza desde diciembre de 2017. Socio en despacho jurídico Asociación de Abogados del Noroeste desde marzo de 2017. Ahora sí regresamos al programa después de oír atentamente los currículums de nuestros invitados especiales de hoy y vamos a iniciar con el tema y muchísimas gracias, le reitero el agradecimiento de mi compañera. Y quisiéramos conocer un poco más de qué función comunitaria cumple la asociación que ustedes representan. Bueno, definitivamente reiteramos este espacio porque nos da la oportunidad de difundir a toda la ciudadanía cuáles son las inquietudes, nuestras aspiraciones como asociación civil y de qué manera pudiéramos sumarnos a un esfuerzo para que esta ciudad sea tranquila y segura. Yo quisiera permitirme darle la voz al licenciado Juan Jaime Ojeda, que es directamente el responsable por parte de Retos y Logros, para que nos diera una breve reseña en qué consiste nuestra asociación.
Claro que sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Agradecemos la invitación. Estamos seguros que este tema que el día de hoy nos ocupa será del conocimiento de un gran número de personas a través de su noble conducto. Así es, Retos y Logros Cumplidos, Asociación Civil, es una organización que se preocupa por todos aquellos temas que llegasen a afectar a los sectores vulnerables de la ciudad. En el caso de Tijuana, hay un tema en específico en el cual ciertos abusos por parte de la autoridad municipal ha llegado a afectar a la población, en este caso a un sector muy vulnerable y de cierta manera pues considerado rezagado. Entonces es por ello que Retos y Logros Cumplidos Asociación Civil está respaldando a este segmento de la población de un riesgo inminente que en el transcurso de este programa pues iremos platicando. Estamos hablando ahora del riesgo inminente del combustible enterrado, el combustible que va a pasar por bajo tierra y también de aquellas gaseras clandestinas, como decíamos al comienzo, que no cuentan con los permisos. Es decir, está claro que no es contra la industria gasera, sino contra esos establecimientos nuevos o clandestinos, porque trabajan por debajo del agua, en este caso por debajo de la tierra, y son permitidos por las autoridades. Estamos bien en ese enfoque. Nos llama mucho la atención lo que refiere usted como parte de lo que sería su importante programa, y dice, ¿quién autoriza el riesgo? Yo creo que el riesgo definitivamente no debe ser autorizado, el riesgo debe ser suprimido, a grado tal que pudiéramos pensar en cero. Y en esa tesitura es como pudiéramos pensar cómo hacerle para que esto sea un servicio para la comunidad y no sea un riesgo exponencial. En el caso que nos ocupa, definitivamente quienes autorizan son las autoridades, y más con base en la autonomía de los ayuntamientos. En términos del 115 constitucional, cada ciudad tiene su reglamentación, cada ayuntamiento es autónomo. Para el caso, hablar de Tijuana no es la excepción, precisamente tiene sus propias disposiciones, pero esas disposiciones tienen que estar acorde a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lamentablemente, muchas veces, estos reglamentos o disposiciones se ven violentados por la arbitrariedad o también muchas veces la corrupción en la que está de por medio. Claro. Y casualmente tenemos un común denominador, la autoridad. En este caso, la autoridad que tenemos más próxima es el ayuntamiento de la ciudad de Tijuana. Estas estaciones de servicio, minigaseras que se llaman, que están proliferando ahorita en la ciudad, tenemos aproximadamente 23 que tenemos noticia de que están diseminadas en diversas partes de la ciudad. ¿Y en cuánto tiempo, licenciado? Estamos hablando, bueno, yo acabo de entrar a asesorar a la asociación, pero debe de ser en un lapso de año y medio a la fecha, donde hemos encontrado una serie de deficiencias que provocan la intervención también de los abogados y de la gente que conscientemente está viendo en ello un probable riesgo, una situación que los expone. Este tema vino a ser más catastrófico, por así decirlo, cuando nos enteramos de que también se está instalando o pretendiendo instalar un gasoducto. Nuestro posicionamiento, hablando como asociación civil, obviamente uno de los principios que rigen a cualquier asociación civil es que no pretende fines lucrativos. Entonces tenemos que estar hablando que no es una competencia de mercado ni es una predilección de marcas, es única y exclusivamente causas sociales. En el tema que nos ocupa, nos provoca también una incomodidad el decir nombres o razones sociales, porque no es precisamente el atacar el mercado. Claro, lo que nos provoca es que ese mercado sea de manera ordenada y que se respeten también las disposiciones, porque ella lleva consigo el eliminar el riesgo que habíamos comentado. Lamentablemente, el caso más elocuente que traemos, que es el subterráneo, el ducto subterráneo llamado gasoducto. Esto estamos hablando ahorita en el este de la ciudad, son 25,000 kilómetros aproximadamente, lo que viene a afectar a más o menos 44 colonias y fraccionamientos. 25 kilómetros. 25 kilómetros, casualmente al este de la ciudad, que es la zona de las más golpeadas. La tenemos también con el tema de alto índice de peligrosidad en el tema de la violencia.
desde donde también donde lamentablemente están hacinados, gente de escasos recursos, gente que llega y con una necesidad de vivienda tremenda, se ubica en esos sitios, y de eso es a lo que quizás apuestan, a que no se va a organizar la sociedad y no va a tratar de impugnar con recursos legales. En este caso en particular tenemos una, voy a decirlo porque es necesario que la gente también sepa, en los casos tan elocuentes como ese, que este problema tiene nombre y apellido. En este caso es Gas Natural del Noroeste CB, es una compañía que al parecer viene del vecino estado Sonora, pero viene con una inversión que se sale de control y se sale de los límites legales. Yo he manifestado en ocasiones reiteradas que no nos alienta el desanimar el mercado, el que vengan los inversionistas y se establezcan en la ciudad, por el contrario, bienvenidos. Lo que sí debemos de dejar en claro y que no debemos permitir ningún tijuanense es que se violenten las disposiciones municipales. Claro. En este caso en particular, comentábamos, están siendo abusados un permiso que les concede la Secretaría de Energía de la administración pasada, que sabemos cómo se las gastaba la administración pasada y de qué forma se daban algunas concesiones y en este caso permisos. El permiso que se da prácticamente de manera avasalladora, vienen y lo aterrizan en Tijuana sin someterlo al órgano máximo de gobierno de la ciudad, que sabremos todos que el órgano máximo de gobierno es el Cabildo. Claro. O ya de menos quien lleva las riendas, que es el presidente municipal. Se van por lo oscurito, realizando arreglos de manera que dejan mucho que desear y directamente con los responsables de uso de suelo y de permisos de licencias, y a ellos les convencen, obviamente esto debe estar de alguna u otra forma instrumentado por gente de más arriba, pero bajo permisos de secretarías se autoriza que las calles se cercenen, se escarbe y se entierren ductos que vienen a ocasionar un peligro inminente. Todos sabemos de los altos grados de movilidad de los subterráneos, del subsuelo de Tijuana, de los movimientos que existen, de los famosos socavones, de una serie de condiciones que tendrían que verse con mucho detenimiento antes de enterrar un ducto de esa naturaleza. Yo le iba a hacer una pregunta, perdón por la interrupción, pero también la orografía de Tijuana es compleja para ese tipo de instalaciones, ¿no? Si no somos planos, no es una ciudad plana donde los tubos tengan que vivorear para entrar a distintas zonas, o no es una zona plana, digamos. No es Mexicali, que el terreno de Mexicali es más plano. Tengo entendido que las tuberías es un problema instalarlas cuando son orografías como las de características nuestras de aquí de Tijuana. Claro, digo, para que entendamos todos la situación de lo accidentado de la ciudad, implica que sean diferentes las condiciones y la profundidad que deberá llevar cada ducto. Hay algo que entendemos todos que es un atlas de riesgo, donde quedan las zonas de la ciudad y queda establecido cuáles son las que pudieran ser vulnerables o las más expuestas. Y obviamente habrá que atender a cada condición para poder establecer de qué manera se va a venir a aterrizar ese ducto. Pues en el caso que nos ocupa lo han hecho, ahora sí que al aventón, lo han hecho de una forma atropellada. Ya lo están haciendo, Afortunadamente, la semana que acaba de ocurrir, la semana pasada, tuvimos noticia que fue exitoso la presentación de nuestra demanda de amparo, donde logramos que se suspendiera de menos provisionalmente la obra del gasoducto, y tenemos ahorita a la fecha la posibilidad de que definitivamente se suspenda la obra hasta en tanto no se resuelva de fondo nuestro juicio de amparo. ¿Y ello qué conlleva? Insisto, esto es bien importante, no estamos en contra de la inversión, no estamos en contra inclusive de la obra. Lo que sí llama la atención es la forma como se llevó a cabo las autorizaciones correspondientes. Lo acelerado del proceso. Sí, además se estima que esa obra entra a ser autorizada por el Cabildo bajo un argumento de utilidad pública. Yo quisiera saber qué tanto pudiera beneficiar a los vecinos del este de la ciudad esa obra. Se dice que la vocación del gas natural, el ducto, va a establecer el abastecimiento de gas natural para la zona industrial. Luego entonces ya trae una etiqueta, ya trae una vocación donde un ducto va a pasar por las calles de todas las vecindades del este de la ciudad para venir a abastecer a las industrias. Desde ahí ya vamos mal. Es decir,
esa causa de utilidad pública se ve puesta en duda en atención a que no encontramos que haya dicha utilidad. Y por el otro lado, algo no menos importante, el que haya un consentimiento manifiesto por parte de los vecinos. Los vecinos jamás fueron tomados en cuenta, jamás se dio la consideración de un punto de vista, casualmente que son los que van a resentir o los que se van a ver beneficiados, están siendo prácticamente ignorados. Y todo ese tipo de condiciones es lo que nos hace confiar en que todavía existen las autoridades que nos pueden venir a proteger. En el caso que nos ocupa, lamentablemente, no contamos con el gobierno del Estado, tampoco contamos con el ayuntamiento, pero sí tenemos nosotros un instrumento válido que es el juicio de amparo, donde necesariamente intervienen autoridades federales y son las que nos están dando la pauta y la protección federal. Licenciado, tengo entendido que algunas gaseras inician la construcción antes incluso de tener el permiso, ¿no? O es lo que han argumentado las autoridades de algunas y que ellos todavía dicen, nosotros no hemos dado el permiso hasta el momento, ¿no? Bueno, es que realmente hay una incongruencia y hay una disparidad en lo que ocurre en los escritorios de los servidores públicos, porque tenemos inclusive casos demasiado elocuentes donde se da que en el escritorio del servidor público se encuentra una orden de clausura de la obra. Y si vamos a la obra está en funcionamiento, la obra sigue avanzando. A marchas quizás no tan holgadas como lo estaban haciendo, pero sí de manera aún más clandestina. Quiero decir con esto que a veces hasta en la noche trabajan, con la idea de tratar de evadir lo que sería la sanción de las autoridades. Claro. Pero esto no se pudiera dar porque acordémonos que están a flor de calle, a vía pública prácticamente, donde sería inconcebible que la autoridad no diese cuenta de lo que está sucediendo. Precisamente foros como este para nosotros son importantes porque ello nos conlleva a invitar a la ciudadanía a que sean vigilantes, a que también pongan su participación y reporten lo que está sucediendo. Porque esto no puede ocurrir, esto es una bomba de tiempo. Claro. Algunos dicen por ahí que, pues bueno, no ocurrió ninguna desgracia, bueno, ¿para qué vamos, ¿para qué vamos a esperar a que ocurra, no? Claro. Aquí es bien importante dejar establecido inclusive lo de los predios colindantes. Primero que nada, los vecinos deben de ser informados y deben de dar su expresión por escrito, de que están conscientes y autorizan de que se establezca un giro de esa naturaleza. Pero otra cosa no menos importante y lo que la gente no sabe muchas veces, es que el nivel de plusvalía de su predio, de su terreno, de su propiedad, se ve desmejorada. Claro. Una vez que existe un giro de esa naturaleza, se desploma de un 25, un 50% el valor del terreno enseguida. Y eso pues obviamente no se lo van a decir a la gente. Claro. Y eso es lo que también debe de tomar conciencia el ciudadano antes de poder emitir su consentimiento por escrito, y esto habrá que decírselos a todos y cada uno de los predios que colindan con ese tipo de giros, pues para que tomen sus precauciones correspondientes. Y en algunos casos, disculpa, lamentablemente a mí en un momento me tocó ir a cubrir una manifestación, pero eran muy pocos y como que de repente son las mismas personas que salen a manifestarse porque están preocupados por sus hijos, porque están cerca de escuelas, obviamente cerca de sus casas, pero no todos los habitantes de esa zona los estaban apoyando, eran unos cuantos con unas pocas cartulinas en algunos casos. ¿O será que no les está interesando quizá? ¿Les ha dado miedo salir a manifestarse? Bueno, hacen falta foros de esa naturaleza para que nos hagan a todos involucrarnos y crear conciencia. Yo creo que más que nada es eso, muchas veces el ritmo que lleva la ciudad, las necesidades económicas y otro tipo de condiciones que se dan a cada hogar, les impide muchas veces el tener una agenda para poderse manifestar, o además no hay coincidencias en los horarios. Y precisamente eso es lo que viene a crearse retos y logros cumplidos, porque precisamente es tratar de llevar la voz de la sociedad organizada para que esa voz se va multiplicada mediante una asociación. Inclusive lo del amparo puede alentar a mucha gente, porque mucha gente a lo mejor no sale a cuestionar o a protestar, aunque conozca el peligro inminente, porque están desengañados de que a lo mejor gritan. Yo desde que estoy acá en Tijuana, hace ya 31 años, oigo el mismo problema, es decir, una gasera establecida entre las 5 y 10, donde la mancha urbana le gana a la gasera, que estaba a las afueras de la ciudad hace más de 40 años, 50 o 60. Entonces, siempre vengo oyendo eso, ¿no? De que la protesta, y obligaron precisamente a esas gaseras, a las más viejas, a las más antiguas, a mejorarse, a extremar condiciones de seguridad. Las autoridades le exigen muchísimo,
Durante todos estos años he visto mucha exigencia a esas gaseras tradicionales. El problema son las clandestinas, el problema es cuando me meto un poco a investigar el tema, veo que hay cifras de Mexicali, por ejemplo, donde hay 150 puntos de gaseras chiquitas en Mexicali, de las cuales el 35% no están registradas, no saben ni quién son, no saben la gente quiénes son, no saben las autoridades de dónde provienen, cuáles son los sistemas de seguridad que aplican. Y eso es en Mexicali. Entonces, cuando vemos que esto se traslada a Tijuana, de alguna manera pasa ahora en Tijuana, sí es inquietante. Es decir, es importantísimo que ustedes salgan a decirlo, ¿no? No, claro, por supuesto. En el tema de esa gasera en particular que nos ocupa, por eso para nosotros es incómodo el dedicar ese posicionamiento, porque estamos hablando de algo también de incentivar el mercado, incentivar la inversión, y no podemos tampoco a las personas que cumplen con la reglamentación, con las disposiciones, cortarlas con el mismo rasero. Casualmente esa gasera que tiene instalada ahí va alrededor de 40, 50 años. Y que yo sepa no se ha detectado ningún siniestro ni ninguna situación de alerta. No esperaremos a que ello suceda. Finalmente tendremos que irnos a proteger lo que ya tenemos y avanzar en que lo que llegue también y se va obligado a cumplir con una serie de requisitos. El tema que usted menciona de esta famosa gasera que se encuentra inmersa como ombligo ya en la ciudad, pues que está con una serie de supervisiones y de filtros de seguridad que hacen permisible tener una tranquilidad de los ciudadanos que viven alrededor. Claro. Sin embargo, las que estamos hablando ahorita, que se están construyendo, no cuentan con ninguna disposición, ninguna reglamentación que venga, en todo caso, a limitarles para que puedan surgir al mercado, a vender su producto, pero de la forma más tranquila posible, tanto para ellos como proveedores, como para nosotros como consumidores. Ese es el gran problema. Estamos hablando precisamente del riesgo que pudiera implicar. Ahora, la asociación también protege otros casos que no es el gas, y usted lo mencionaba, las viviendas que se han derrumbado, los cortes mal hechos de la tierra. Así es. Sí, la asociación, su principal intención es velar por el respeto y la salvaguarda de los derechos humanos de los ciudadanos, precisamente de aquí, de la ciudad de Tijuana, tales como la vida, la salud, el medio ambiente sano y el patrimonio. Entonces, cuando se presentan este tipo de situaciones, en donde ya sea tanto alguna institución gubernamental o incluso alguna otra entidad que pudiese de alguna manera vulnerar estos derechos, y como lo comentábamos hace un momento, comúnmente es en sectores donde la población pues carece de información, están de alguna manera apartados y son ajenos, ¿no?, a las consecuencias que de cristalizarse dichas intenciones pues pudiesen ser bastante graves. Entonces, nosotros como asociación civil hemos estado al pendiente de temas, por ejemplo, de los deslaves, temas, por ejemplo, de los accidentes que se han suscitado a raíz del transporte público precario que existe aquí en la ciudad, y pues para nadie es una situación desconocida, por el contrario. Y pues en este caso en particular, escuchamos el reclamo de la gente, en donde se inconformaron en virtud de que se empezaron a construir dichas gaseras sin la anuencia de la gente que vive a los alrededores. Sin haberlos consultado. Así es. Oye, pues ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu sentir? O llevarle el beneficio, supuesto beneficio. Supuesto beneficio, exactamente. Aunque yo considero que de reflejarse un beneficio pudiese ser económico tal vez, o que les brindaran el gas a menor precio, ¿no? En un supuesto inventado, pues yo creo que ningún padre de familia estaría de acuerdo si la consecuencia opuesta o el lado o el otro o la otra cara de la moneda pues es de
resultar un accidente, pues llegar, Dios no quiera, pero pues afectar a su familia y una catástrofe tremenda, de magnitudes enormes. Y me llamó la atención la precisión que usted hacía. No se tomó en cuenta que va a parar a la zona industrial, o se supone que esa es la meta La vocación, final. sí, La vocación, esa es la palabra que usted sí. usa, claro. Y eso sí me resulta todavía mucho más engañoso, ¿no? Sobre todo porque no se consulta a la gente o porque... Me imagino que en todos lados hay sociedades de vecinos donde la autoridad puede consultar a una persona o a 5, no tiene necesidad de hablar con 5.000, cada uno organiza, de menos, ¿no? organiza a los vecinos. Entonces esto... Ahora, ustedes no van a cejar en su intento de que esto no ocurra. Me acaba de decir que el amparo procedió y afortunadamente, ¿en qué consiste que el amparo proceda? ¿Lo paran la obra, la demoran un poco? ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, importante la pregunta. Estos son tecnicismos jurídicos que quisiera aterrizarlos en palabras que pudieran ser más comprensibles. El amparo, como su nombre lo dice, es una protección federal. Se da contra autoridades arbitrarias. Definitivamente nosotros no podemos ampararnos contra un familiar o contra una empresa que no realice actividades que pudieran significar de gobierno. Tienen que ser instituciones como tales. En este caso, una de las principales autoridades señaladas como responsables es el ayuntamiento. Y aquí tenemos como un tercero que pudiera resultar con una afectación, la empresa que les comentaba yo, Gas Natural del Noroeste. Entonces a ellos también les piden su opinión. Oye, fíjate que Retos y Logros está quejándose de esta circunstancia, considera que es ilegal. ¿Tú qué opinas? Pero por lo pronto, yo como juez de distrito voy a suspender la obra porque esa es la materia que tenemos del reclamo que te están haciendo. Yo no puedo permitir que tú sigas, porque si este juicio dura años, tú, cuando yo ya termine, Ya construiste. Claro, entonces, claro. Se concede una suspensión que se dice provisional, con la idea de ver luego a fondo las cosas si realmente tenemos la razón o no. Importante es decir que se llama causa de utilidad pública uno de los argumentos principales que vierten al momento de obtener su permiso o su licencia de construcción. No encontramos, insisto, no encontramos beneficio alguno, porque inclusive los predios de los particulares no van a ser beneficiados con el abastecimiento quizás que pudiera darse de ese gas natural, porque el ducto va única y exclusivamente para abastecer las industrias que existen en el rumbo de lo que estamos hablando al este de la ciudad. Clarísimo. Por ese lado no encontramos ningún beneficio. Y por el otro lado también decirles que debe haber una expresión manifiesta por parte de los interesados, en este caso los vecinos. Hay algo que nosotros llamamos como abogados la garantía de audiencia. Y la garantía de audiencia es darle la posibilidad de escucharlo, claro, y conocer su punto de vista. Y este también resulta claro que se vio vulnerado, es decir, no fueron escuchados los vecinos del lugar. Claro. Es momento de hacer una pausa, pero siguen muchas preguntas. Más adelante seguimos hablando de todo lo que hace esta Asociación Civil de Retos y Logros Cumplidos. Y también, por supuesto, pues me imagino que mucha gente hasta este momento quiere contactarlos. A lo mejor no tiene que ver con el gas, pero tiene que ver con otros temas. Así que quédese con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Continuamos. En un momento regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sobre la Mesa. José Chicone me acompaña, por supuesto, grandes invitados de la Asociación Civil Retos y Logros Cumplidos. Seguimos hablando de ese tema de las gaseras clandestinas, ¿no? Y obviamente un tema muy preocupante. Ahorita hablábamos fuera del aire, ¿no? De cuál es la distancia que debería de haber respecto a las escuelas, a las zonas residenciales, pero seguimos desarrollando este tema. Yo tengo una pregunta para los dos, el que quiera contestarlo primero. ¿Qué se le debe exigir a las autoridades en turno en estos casos? Bueno, en primer término, definitivamente el respeto a los tijuanenses, a qué es lo que piensan, cuál es el sentir con relación a las pretensiones de la autoridad municipal
de implementar estas estaciones de gas licuado de petróleo. ¿Por qué? Porque uno de los elementos básicos para poder iniciar con el procedimiento formal ante las diferentes instancias, en este caso enfocándonos en el gobierno municipal, pues es el tomar en cuenta a la gente, es decir, la anuencia, ¿verdad? La garantía de audiencia, como ya lo comentábamos, con antelación, porque si ese es el compromiso por parte del alcalde y los demás funcionarios de cumplir con los tijuanenses, de escucharlos, de qué es lo que necesitan, cómo pueden ser ellos recíprocos con la confianza que se les brindó en su oportunidad, ¿por qué entonces el transgredir de esta manera tan grave y en su caso vulnerar los derechos humanos que ya comentamos, a la vida, a su patrimonio, a un ambiente sano? Entonces yo creo que deberían mostrar un acto de congruencia entre lo que se comprometen y en lo que están haciendo ahorita. En este problema, licenciado Escárcega, ¿huele a gas o huele a descuido por parte de las autoridades? Huele a corrupción. Casualmente es muy parecido al olor al gas butano. Pero bueno, ese es otro tema coloquial de ver las cosas. Yo quisiera ahondar un poquito lo que dice Juan Jaime, y yo he sido muy de la idea siempre de decir, bueno, ¿y qué esperas de la autoridad? Únicamente esperamos de la autoridad que cumpla con las disposiciones, no le pedimos otra cosa. Cuando el señor presidente municipal fue favorecido con el voto, él levantó su brazo derecho y dijo, voy a cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones. Y dentro de esas leyes y disposiciones encontramos, por ejemplo, que tenemos una moratoria para la creación de ese tipo de giros comerciales. Esa moratoria data de 2016. Quiere decir que ningún giro de esa naturaleza, ningún negocio de gaseras, para verlo más claro, resulta permisible que exista una licencia de construcción por estar pendiente esa moratoria que se pretendía establecer una serie de condiciones favorables que pudieran darse de los engranes que debe haber en los reglamentos municipales, estatales y federales para que pudiéramos brindar una certeza de seguridad al ciudadano en cuanto al tema de la prestación de ese servicio. En tanto a ello está esa moratoria, cualquier giro de esa naturaleza está violentando las disposiciones municipales. Casualmente fue el propio Cabildo de la administración pasada el que decidió, que es el máximo órgano de gobierno, como hemos comentado, por la ciudad, y dijo, no vamos a autorizar gasera alguna hasta en tanto no levantemos esta moratoria. Y como ello no ha sucedido, obviamente la obligación del alcalde es respetar precisamente la voluntad de la ciudad. Así es. No es entonces, está clarísimo, no es estas sí y estas no, sino las que realmente cumplen con los requisitos para instalarse, lo que usted señalaba hace un momento. Es decir, no es que uno o que ustedes estén en contra de la expansión de negocios nuevos, nada de eso. Esto está clarísimo que tienen que ser empresas que cumplan con todos los requisitos, incluyendo a las que ya están, que a lo mejor sí se quieren expandir o de alguna manera expanden su negocio, amplían su negocio, pero todo bajo las reglas de seguridad. Claro, bajo la tutela de la ley. O sea, nosotros lo único que pedimos es que se cumplan las disposiciones. Si tenemos una disposición que establece que a 350 metros a la redonda, es decir, en un radio de 350 metros, ¿no?, de donde se concentren núcleos de población o personas importantes en concentración, como pudiera ser las iglesias, las escuelas, claro, las guarderías, no debe haber un giro de esa naturaleza, claro, pues obviamente tendremos que respetar esa disposición. Claro. Si no se respeta, pues obviamente se violentan las disposiciones y eso es lo que nos provoca a nosotros. Nosotros estamos siendo un resultado de un grito desesperado de la sociedad que de manera organizada pretende hacer valer sus recursos legales que le corresponden. Y esa es la función nuestra nada más. Si me pidiera usted en pocas palabras que le dijese qué es lo que queremos es que se respete la ley y como acertadamente usted le refiere. Esto no lleva ninguna dedicatoria para empresa alguna, por el contrario, bienvenida a la inversión a Baja California, bienvenida a la ciudad, siempre y cuando se respeten las reglas del juego. Ahora, las empresas que se están queriendo instalar o las que ya les dieron el permiso para instalarse, ¿tienen algún argumento técnico que nosotros no comprendamos o ustedes no comprenden como abogados? A lo mejor un argumento técnico que digan, no, sí se permite porque no hay peligro, sí se permite porque por alguna razón técnica. Bueno, para empezar tendríamos que decir que
traerían ellos en su argumento un conflicto de intereses, porque pues ellos como inversionistas van a decir que no es peligroso y que sí conviene. Claro. Simple y sencillamente yo puedo decir ahorita en esta mesa, con toda la tranquilidad y la certeza del mundo, que están al margen de la ley porque si se establecieron después de 2016, están violentando una moratoria. Es así de básico. Así de fácil. Ya sin alegar mucho en lo que pudiera justificarlos a ellos, ¿no? Ya posteriormente, bueno, una vez se levantara la moratoria, sería otro escenario el que tendríamos que ver. Pero por lo pronto nosotros, nuestro argumento toral, nuestro argumento fundamental es que existe una moratoria para que se establezcan ese tipo de negociaciones, entonces no resulta permisible desde el punto de vista jurídico el que se lleven a cabo ese tipo de construcciones. Los vecinos, licenciados, los llaman a ustedes, les piden, cuando ven que hay una asociación del tipo de ustedes, acuden a ustedes, les piden ayuda, les piden que repliquen sus quejas. Así es. Bueno, yo creo que este punto es importante establecer la participación de la fundadora de esta asociación civil, que es la señora Isabel Hernández. Ella ha estado muy de cerca con los grupos de personas que se han visto afectados por esta situación. Se crea el vínculo, se crean los lazos de comunicación y de ahí en lo precedente, pues es como se han estado comunicando con la asociación civil, como lo comenta el licenciado Jorge Escárcega, a manera de un grito desesperado. Nosotros desde un principio estuvimos apoyando, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades competentes. Lo más preocupante es la inminente construcción en aquel caso en donde los medios legales que me imagino tienen que proceder, pero que no sean respetados, la inminente construcción de un gasoducto, pues entonces ahí sí estamos hablando de un peligro de una gran magnitud, ya no nada más para un grupo o un segmento de tijuanenses, para unas colonias o algún fraccionamiento, sino para gran parte de la ciudad, un tercio yo creo, de Tijuana. Yo recuerdo los accidentes, desde aquel viejo de San Juanico, luego Guadalajara, que era una cosa como una película fantástica, fantástica en el perfil dramático, que se abría la tierra, explotaba la tierra y salía fuego de la tierra, que quedé súper impresionado. ¿Podemos hablar de una magnitud semejante igual? Yo creo que podemos hablar de algo peor. De algo peor. Yo ahorita que tocaba dos temas importantes aquí, el licenciado Juan Jaime Ojeda, y es primero que nada el reconocimiento a la señora Isabel Hernández Jauregui, que precisamente es una de las fundadoras, y ella viene como parte de una lucha del ciudadano, y lo que hizo en ella detonarse como ciudadano y el enojo y el repudio a las autoridades es que en un predio colindante a donde ella vive se le instaló una gasera y hubo una explosión a cuadras de ahí donde tuvieron que ser evacuados. Y esto dijo, si esta gasera, si llegara a haber una desgracia de esa naturaleza, va a ser de unos daños de una proporción enorme. Y eso la viene ella a comprometer y logra compenetrarse con los demás ciudadanos y es la que nos ha tenido al tanto también como una forma de un pivote social, por así decirlo, para el desahogo que debe darse. Sin embargo, hay temas de carácter legal. Ella cuando llega con nosotros se duele de que cuando iba a la sindicatura a reportar a las autoridades, le hacían más preguntas a ella que a los servidores públicos. Y estaban más molesta con ella que con los servidores públicos, que en su caso hayan sido los que ocasionaron de manera irregular, llámese por corrupción o llámese por la orden de un superior, que de todas maneras para mí implica corrupción. Y eso fue lo que le provocó a que recurriese también a los instrumentos legales. Y fue como nosotros nos sumamos también a su proyecto, tratando de establecer un blindaje, por así decirlo, en lo que sean temas jurídicos, y nos da la pauta también y el apoyo para hacer mano con mano, tratar de obtener un resultado lo mejor posible para la ciudad. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Simple y sencillamente que se respeten las disposiciones. Prevenir. Si no hay una disposición que se haya respetado, que sean canceladas. En este caso que nos ocupa por lo pronto, ya logramos suspensiones y no vamos a parar hasta que no se cancelen.
¿De qué manera podemos contactarlos? Ahorita hablabas de que en este caso mucha gente se ha acercado con ustedes, pero seguramente ahorita hay preguntas y quieren saber el domicilio o algún teléfono o alguna página de redes sociales. Por incluso. Supuesto. Nos pueden contactar, con mucho gusto vamos a leer cualquier petición, sugerencia, a la página de internet, la cual es retos y logros cumplidos ac@org.mx. Ahí podrán pues darse cuenta de todas las demás actividades que desarrollamos, cuáles son nuestros objetivos, aparte de lo que ya se han comentado en este programa, y de igual manera si quieren hacernos llegar alguna petición, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, adelante. Todas bienvenidas y estamos muy atentos para darles el estricto seguimiento. Claro, hablábamos ahorita incluso, en el caso de los afectados de Lomas del Rubí, ¿en qué otro tipo de temas podrían ustedes asesorarlos? Pues básicamente en todos aquellos temas en donde la ciudadanía se encuentre o se ve afectada por alguna acción emprendida, como les comento, por parte del gobierno, ya sea municipal, estatal o alguna otra entidad, a lo mejor un particular, alguna empresa que pues es muy común que llegan y se constituyen, no respetan los límites, a lo mejor de alguna persona y su terreno, etcétera. Y la principal intención de nosotros es velar por esos intereses y porque se les respete. Porque yo creo que a estas alturas ya estamos cansados de los abusos. Ya no se vale. Entonces, alguien tiene que hacer algo y en este caso, pues, si nosotros tenemos la posibilidad, pues tenemos pies, tenemos manos y tenemos una conciencia sobre todo que nos indica que hay personas que están menos favorecidas y son a quienes nosotros siempre vamos a apoyar. Licenciado, ¿falta voluntad política para arreglar esto, para ser más estricto en el control de los permisos, para no...? Yo creo que hace falta crear conciencia en los servidores públicos. Hoy por hoy se está viviendo, sin que esto sea partidizar bajo ninguna circunstancia, una nueva efervescencia de la participación ciudadana. Y yo creo que en esa estamos incluidos todos. Ahí debemos de ser imbuidos todos y participar. ¿De qué forma? Bueno, el servidor público haciendo su chamba y cumpliendo las disposiciones y nosotros también denunciando y exigiendo cuando se debe hacer. Creo que es una gran labor la que está echándose a cuestas retos y logros cumplidos. Yo estoy convencido de que el ciudadano, muy de la mano con lo que son las autoridades, podemos lograr grandes cosas, pero divididos nos podemos destruir. Correcto. Yo creo que aquí debemos de ayudar a la autoridad cuando tiene la razón, criticarle cuando no la tiene y exigirle que sus derechos sean cumplidos. Eso es muy bueno porque objetiviza el tema, ¿no? Claro. Es decir, aquí no estamos hablando de tiempos políticos, ni estamos hablando... Lo que sí podemos hablar de que las cosas cambiaron, es decir, ahora la gente con mucho más facilidad puede presentar una queja, pueden acudir a asociaciones como ustedes, porque yo me imagino la gente hace 30 años, ¿qué hacía? O sea, salía con unas pancartas y a ver quién los oía o citaban a la prensa, a ver si iban. Y ahora yo he visto, aunque cuando tú dices había poca gente, pues evidentemente hay gente que se preocupa y se toma el tiempo de escribir una cartulina y salir y protestar porque le da terror que le pase algo a su familia. Creo que en cierta forma hay más conciencia. Lo que tengo mis dudas, por lo que estoy oyendo, es si la conciencia está del lado de la autoridad, más bien del lado de la gente. La gente ya tiene conciencia del peligro y me parece que por el otro lado es donde nos está faltando sensibilidad. Quizás esa situación que usted refiere, esa condición, no sea gratuita, que eso es lo que preocupa en todo caso. Claro. Y al no ser gratuita estamos hablando de corrupción. Yo quisiera dejar también en claro, porque ahí sería como un dejo de lado lo que es la participación también de los ciudadanos, porque parte del movimiento se ha logrado con esas pancartas que usted refiere, con esas personas de escasos recursos que llegan con una cartulina y un sacrificio, muchas veces con lluvia, con frío, y están manifestándose, pero quiero decirle que es efectivo. Si no lo fuera de esa forma, yo no viera del vecino estado de California que están jóvenes parados en las banquetas con unas flechas y tratando de indicar. Eso es y quizás de los más básicos mensajes que se pudieran dar, pero créanlo, sí ha existido
esa solidaridad para con los vecinos que voltean a ver y dicen por qué se están manifestando. Y muchos de ellos se han sumado o han tenido noticia por ese lado, y nosotros cerrando la pinza por el lado de los tribunales, lo que entonces nos lleva a lograr un objetivo. Es decir, tanto en calle como en los tribunales. A mí me tocó ver una de estas manifestaciones, se quejaban de que rompían los sellos de seguridad, que había sellos de seguridad por parte del municipio, o esas cintas que ponen, y que las rompían y seguían trabajando, es decir, haciendo caso omiso a eso. Eso me pareció gravísimo, ¿no? Cómo una empresa permite eso, si ahí sí se me hace una violación absoluta y total de los derechos de protección de la gente, ¿no? Fíjese que qué importante es lo que usted comenta, porque yo le había en su oportunidad señalado que una cosa es lo que ocurre en los escritorios y otra cosa es lo que pasa en la realidad en la calle. En este caso, si vamos al escritorio del servidor público, que muy seguramente ordenó la clausura, él va a tener en su bitácora o en su archivo que esa obra se encuentra clausurada. Pero si nos vamos a la obra en sí, vamos a encontrar que están violentados los sellos de clausura, lo que implica de suyo un delito. Claro, definitivamente la ruptura de sellos de clausura implica delito. Pero casualmente la autoridad que también vigila que se den las condiciones de respeto a las disposiciones de las autoridades, se hacen, vamos a decirlo de una forma muy coloquial, de la vista gorda. Ninguno de ellos vio que hayan violentado, que hayan roto esos sellos. Lo que considero entonces que es esto insostenible por parte de la autoridad, inexplicable por parte de ellos, si no es mediante el empleo de la corrupción. No, y con un registro como existen ahora, tan sencillo como un teléfono celular, donde yo checo el avance de obra, y en una obra clausurada, supuestamente clausurada, y a la semana voy y avanzó la obra, ¿y cómo es posible? Si está clausurada, ¿cómo puede avanzar, no? Yo creo que hay cosas que ahora son muy evidentes, no se pueden ocultar y están a la vista, ¿no? A eso vamos, y a exhortar también, importante que lo comente usted, porque ahorita cualquier ciudadano se puede convertir en un válido periodista, claro, en un excelente comunicador. Claro. Igual no quisiera agravar a nadie, pero habrá mucha gente que tenga vocación para ello, y que sí le exhortamos a que tome nota, a que tome imagen, a que no se dejen, a que tipos de arbitrariedad de esa naturaleza no sean toleradas y permitidas. Hoy por hoy contamos con autoridades que nos pueden escuchar, y a eso le apostamos en Retos y Logros, a que las cosas se den. Sí, yo lo he visto, hablaban de los sellos violados y también de que un vecino o una vecina decía que trabajaban de noche, en la madrugada, que eso también se me hizo gravísimo. Mucho más peligroso, ¿no? Mucho más peligroso. Queda claro entonces que no es un problema, y usted lo explicó muy bien, gracias, no es un problema de crecimiento, de que no se le permitan a empresas nuevas, sino estamos hablando de competencia sana o espuria, estamos hablando de empresas con seguridad y empresas peligrosas. Así es, así es. Y lo hace peligroso precisamente el actuar con clandestinidad, el actuar al margen de la ley, el hacer arreglos en lo oscurito, el hacer transacciones por abajo de la mesa, que obviamente implican impunidad y corrupción. No lo podemos llamar de otro modo. Digo, habremos los que estamos en contra de que se consulte todo, pero esto ya se me hace la exageración, se me hace irse del otro lado. Si no te consulto y voy a pasar por la puerta de tu casa con un tubo con combustible, ¿no? Desgraciadamente todo lo que hemos visto que tiene que ver con el combustible, y lo acabamos de ver hace poco en Hidalgo, siempre hay muertos de por medio y unas cantidades impresionantes. Es decir, esto se propaga de una manera alarmante, ¿no? Una vida que haya que lamentar, con eso es más que suficiente. Una vida es demasiado. Y estamos hablando ahí que pudiera ser una tragedia, que no quisiera ni especular sobre el particular, porque no se vale tampoco lucrar con ello, ni poner pánico en la gente. Simple y sencillamente dejar en claro que existe la posibilidad de que eso suceda y que todos podemos abatir los riesgos. Y prevenirlo es una manera de llamarle la atención a la autoridad, en este caso, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto. Yo no me canso de decirlo, que primero que nada tiene que hacer un lado lo que es la moratoria para que pueda iniciar cualquier giro de esa naturaleza. Y mientras haya esa moratoria tendremos que respetarla. Esa moratoria, su origen, su sentido, su intención es armonizar las disposiciones locales, estatales y federales para que se pueda dar una armonía de poder construir con seguridad para los ciudadanos las obras de esa naturaleza. Y en tanto ya no suceda, no resulta permisible desde el punto de vista legal
que se instalen ese tipo de giros comerciales en la ciudad de Tijuana. Tenemos más o menos 54, Carla, 54 acciones legales intentadas, 3 juicios de amparo ya ganados, 23 estaciones de servicio, que son las que están de manera indiscriminada hacinadas al margen de la ley, y este gasoducto que se habla de 25 más o menos kilómetros de afectación, pero tenemos otra que viene en camino también de otros 10 kilómetros de otro gasoducto. Claro. Es decir, esto se ha vuelto en un caldo de cultivo en base a la impunidad, que viene a ser para ellos un terreno fértil para venir a sembrar. Insisto, porque esto es lamentable. A mí me agrada la idea de que venga la inversión privada, que se hagan las cosas con orden, que haya futuro, un mejor futuro para Baja California, para nuestra ciudad, pero no a costo de poner en riesgo a los ciudadanos. Contemplando la seguridad. Y eso es un poco lo que señalaba el licenciado Ojeda, de que vienen otras cosas más, quizás hablar de estos 10 kilómetros. Así es. Para el cierre, licenciado, ¿cuáles son las metas de la asociación? Las metas inmediatas, digamos. Ok, las metas inmediatas, primeramente, el que un gran número de ciudadanos, de tijuanenses, se sumen a esta lucha, porque esta es una lucha de todos. Aparentemente y lamentablemente lo digo, pues aquí el enemigo es la misma autoridad, que precisamente son quienes están para protegernos, escucharnos y pues trabajar de la manera correcta. Entonces, que la gente que se vaya enterando, se empape del tema y tome conciencia del peligro que estas acciones implementadas por parte del gobierno implican. Por otro lado, pues en cuanto al tema jurídico, y es por ello que recurrimos aquí al licenciado, pues que todos los medios legales y todas aquellas acciones que se implementen, pues tengan un resultado efectivo, pero sobre todo que las autoridades las respeten y las acaten. ¿Ustedes seguirán conminando a las autoridades para que esto suceda? Definitivamente. Licenciado, para la despedida, lo escuché con mucha atención y además, Carla, saben muchísimo, ¿no? Claro, sí. Entonces, podríamos nos han dado una verdadera lección de jurídica de todo este caso. Muchísimas gracias. Crean que la preocupación, y antes de entrar con ustedes, habíamos dejado muy en claro cuál era la intención de nuestra asociación. Lamento a lo mejor quitarles un poco de lo que es su participación. Mi preocupación es tratar de manera desesperada decirle a la comunidad tijuanense que estamos exponiéndonos, que estamos en un riesgo. Nuestra meta desde el punto de vista jurídico a corto, mediano o largo plazo es que se cancelen esas 23 estaciones de servicio que fueron autorizadas al margen de la legalidad y que se cancele también la obra del gasoducto. Muy bien. Clarísimo, compañera. Así es. Creo que sí, hemos redondeado el tema y nos llevamos mayor información, ¿no? Así es, y nada más por último, para cerrar, nuevamente la página de Internet de Retos y Logros Cumplidos, ac@org.mx, ¿correcto? Así es retos y logros cumplidos .ac.org.mx. Ok, perfecto. Así es. Muchísimas gracias a los dos de nuevo por su tiempo. Al contrario, Carla, encantado de conocerle, señor Chicón, un privilegio estar con usted. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, nos vemos el próximo domingo aquí en Sobre la Mesa. Buenas noches. Gracias, José. Gracias a ti.